Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, buenos días. Yo soy Silvia Keimetelian y trabajo en el equipo de soporte de GeneXus. La idea de esta charla es mostrarles cómo comenzar a trabajar para desarrollar aplicaciones para Smart Devices con GeneXus, viendo la facilidad y la potencia que nos brinda la versión X Evolution 2 de GeneXus con el generador para Smart Devices. Quiero entonces comenzar consultándoles a ustedes cuando hablamos de aplicaciones para Smart Devices, ¿qué tipos de aplicaciones se les ocurre? Porque a veces es un poco difícil pensar en qué tipo de aplicaciones podemos ejecutar en esos devices, ¿no? Yo les voy a mostrar un par de ideas de tipos de aplicaciones que se pueden ejecutar, a ver qué les parece. I had a great idea. You know how we're always having to stop and solve differential equations, like when you're doing Fourier analysis or using the Schrodinger equation? Howard doesn't. He's only an engineer. I was thinking we could write a little app that would use handwriting recognition and then run it through a symbolic evaluation engine. You just use your smartphone, take a picture of the equation, and bam! Bueno, no sé qué les pareció esa idea. Estos son los científicos y los físicos de la serie The Big Bang Theory. Son genios, en realidad, que siempre se le ocurren ideas brillantes, ¿no? Pero porque tienen un coeficiente intelectual muy superior al nuestro. Ahí en la serie representan a esos genios. Un poco complicada la aplicación, no sé qué les pareció. Vamos a ver otra idea, a ver qué les parece. Well, hey, you don't need Leonard and his app. You can make one with me. With you? Seriously, I have a great idea for one. Was it better than your idea to move to Los Angeles and become a famous actress? Okay, look, when you see someone wearing shoes you like, you just snap a picture of them, and the app goes on the internet to find out where you can buy them. That's your app idea. You don't like it? Well, I didn't say that. But no, I don't. Why not? Oh, Penny, where do I begin? The simple-mindedness of your idea is exceeded only by its crass consumerism and banality. Bueno, y esta es Penny, ¿no? La vecina de estos científicos, una persona común y corriente, y también se le ocurren ideas para hacer para este tipo de dispositivos. A mí me gustó más la segunda idea, no sé a ustedes, pero está buena, la verdad. Vamos entonces a hablando un poco de ideas, ¿sí? ¿Qué tipo de aplicaciones podemos ejecutar en esos dispositivos? ¿Sí? Nosotros en el correr de los últimos meses se han desarrollado varias aplicaciones, ¿sí? En Artech hemos hecho algunas, la comunidad ha hecho muchas aplicaciones para estos dispositivos. Tal vez ayer tuvieron la oportunidad de ver varias de esas aplicaciones en lo que fue el concurso del Challenge, ¿sí? Que se presentaron las ideas ganadoras y las aplicaciones ganadoras. Es decir, hoy podemos ya implementar muchas de esas aplicaciones con GeneXus. Y una cosa que en realidad pudimos observar en la construcción de estas aplicaciones es que todas ellas tenían ciertos, por decirlo, patrones, ¿sí? O sea, muchas tienen una estructura definida o una estructura de flujo que todas las aplicaciones siguen la misma línea, ¿sí? Dentro de las aplicaciones que se desarrollaron, una que están usando ustedes seguramente en sus devices en estos días es la aplicación del encuentro, donde es una aplicación que tiene un menú de entrada, luego van a ver una lista de datos y luego un detalle. Vamos a ver un poco en particular esa aplicación que me interesa estudiarla un poco con ustedes. Esa aplicación, como les decía, tiene un punto de entrada de la aplicación, ¿sí? Que es lo que llamamos un dashboard, que podemos decir que es similar a un menú en una aplicación web, una aplicación Win, ¿sí? En este caso, en ese dashboard se colocan los puntos principales de entrada a la aplicación, qué datos me interesa o qué opciones me interesa ver ahí en ese menú. Una vez que yo selecciono una opción, lo que voy a ver entonces es la lista, ¿sí? De datos que se corresponden con la opción que seleccioné, en este caso los oradores del encuentro. Ahí estoy viendo directamente los datos de la transacción o de la tabla, ¿sí? Una vez que yo selecciono un dato de la lista, entonces me voy a ver el detalle, ¿sí? De ese registro. Allí entonces estoy viendo la información detallada de lo que es el orador y si ven arriba tiene tabs, o sea, puedo ver información relacionada de ese orador, ¿sí? En este caso serían las conferencias que ese orador en las que va a participar. Entonces, como ven, es como un flujo, ¿sí? Que me va llevando por diferentes pantallas o diferentes layouts, que llamamos layouts en este tipo de aplicaciones, y nosotros entonces en GeneXus vimos esa estructura que se generaba con las aplicaciones para Smart Devices y para ello, para poder construirlas en GeneXus, definimos
un cierto grupo de objetos para justamente poder trabajar esas aplicaciones. Entonces, los objetos que creamos en la versión Xevolution 2 de GeneXus es el dashboard, como dijimos, ese menú de entrada a la aplicación. Luego tenemos un panel for Smart Devices que puede asemejarse a lo que es un web panel para aplicaciones web. Es un panel donde yo voy a visualizar información o voy a pedirle al usuario que ingrese ciertos datos para realizar una acción, ¿sí? Lo otro que tenemos es un tema, ¿sí? Sabemos que el diseño de las aplicaciones es muy importante, tanto en una aplicación web como en Smart Devices, entonces por eso podemos definir temas para estas aplicaciones para poder diseñarlo y para que queden lindas. Y el otro objeto es un WordWidth for Smart Devices, que esto no es más que un pattern, ¿sí? Un pattern que ya conocemos en GeneXus, y la forma de aplicar ese pattern es igual que como aplicamos el resto de los patterns en GeneXus. Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer es ver cómo aplicamos ese pattern en GeneXus para comenzar a trabajar o a desarrollar una aplicación para Smart Devices, luego cómo podemos hacer la presentación de los datos, ¿sí? Cómo reubicar los atributos en la pantalla, cómo agruparlos, de forma de que la presentación de los datos termine en lo que sea una buena experiencia para el usuario final, que eso es muy importante. En la charla de Gastón ayer comentaba eso, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que el usuario tenga una excelente experiencia con nuestra aplicación. Y lo otro, vamos a comentar un poco la interacción de la aplicación. Nos vamos a basar exclusivamente en la parte de funcionalidad, ¿sí? Nos vamos a centrar en eso porque hay otros puntos a tener en cuenta en este tipo de aplicaciones que lo van a ver en el resto de las charlas del día de hoy. Vamos entonces a comenzar a ver el WordWidth for Smart Devices. Cuando hablamos de un WordWidth hablamos, como les dije, de un pattern. Por lo tanto, en GeneXus lo único que tendríamos que hacer es aplicar un pattern como hacemos con el resto de los patterns. Vamos a ver entonces cómo lo haríamos. En particular lo vamos a hacer en la aplicación del evento, como les dije. Vamos a comenzar aplicando el pattern a la transacción de oradores. Allí la tenemos con todos los datos. Y, como dijimos, vamos a la sección Patterns. Además de los patterns que conocemos normalmente, ahora vemos uno nuevo. Lo que hacemos es aplicarlo. Y si ven, el pattern ese tiene la estructura de lista y detalle, o list y detail, que yo les comentaba antes. Cada uno con su layout. En el caso de la lista, incluso vamos a tener acciones por default, en este caso la acción insert. Vamos a tener órdenes predefinidos, en este caso por el atributo description attribute, y ciertos atributos de field, de search. Luego tenemos el detalle con su sección, que eso es la pantalla que se me va a mostrar cuando yo selecciono un registro de la lista. Nuevamente tengo un un layout donde muestro todos los atributos. También tengo acciones por default, en este caso update y delete. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar el pattern, ¿sí? Salvamos la transacción. Marcamos el check de apply pattern on save y aplicamos. Ahí lo que se está haciendo es aplicando a la transacción todos esos layouts que veíamos con sus acciones, sus órdenes por default, ¿sí? Para nosotros luego poder ejecutarlo. Y como cualquier pattern nos queda debajo de la transacción, voy a comentarles primero las propiedades, porque a su vez se configuran ciertas propiedades en la transacción, como la de ser de business component, se expone como web service con el protocolo REST. A su vez, lo otro que se hace al aplicar el pattern es, se crea un generador secundario de Smart Devices y por defecto queda configurado para generar para Android. Y esa queda como la main platform. Y a su vez, como les decía, queda debajo de la transacción la instancia de ese pattern que acabamos de definir. Ahora entonces tenemos que hacer un puerto de entrada a nuestra aplicación. Como les decía, es un dashboard. Ahí definimos el dashboard y lo que tenemos que hacer, arrastrando, por ejemplo, el WordWidth, lo incluimos como un ítem. La otra opción sería, para poder incluirlo ahí, es botón derecho, add item. ¿Sí? Esa es otra opción para poder ingresar ítems al dashboard. En este caso, el único que tengo es el WordWidth para los oradores. Y lo que tengo que hacer es poner ese dashboard como Startup Object para que se ejecute cuando yo voy a ejecutar mi aplicación. Bien, hasta ahí lo que tengo es algo súper simple, ¿sí? Pude aplicarle el pattern a la transacción y ahora voy a ejecutar. Por defecto, ahí yo estoy ejecutando un emulador de Android porque tenía generado para Android por defecto la aplicación, pudiendo elegir otra plataforma. Ahí estamos viendo la lista de oradores con su foto y su nombre, tal cual lo habíamos visto en el layout que se había creado.
tengo, presionando el botón de menú, la opción por defecto de Insert, para ingresar un nuevo orador. Voy a seleccionar la foto del orador, que la puedo seleccionar de la galería del Smart Device, o si tuviera un aparato, directamente sacar la foto de la persona e incluirla directamente ahí. Y ahí voy a salvar el registro, ¿sí? Una vez que salvo, automáticamente ya lo veo en la lista de oradores que estaba viendo. Fíjense ahí, se puede escribir el texto y aparece automáticamente ese teclado para poder ingresar un texto. Se da cuenta la aplicación que es un campo de tipo texto. Ahí está salvando, subiendo la imagen, y ahí entonces va a aparecer ese orador en la lista. Lo otro que decíamos que podíamos hacer es, al seleccionar un registro, ir al detalle, ¿sí?, de ese registro. Ahí voy a ver entonces toda la información detallada de esa persona. Y en ese caso, las acciones que tengo para ejecutar son update y delete. Vamos entonces a modificar un dato, agregar algo en la biografía, en el mail, que había quedado vacío. Noten aquí un detalle, que cuando ingresamos el mail nos aparece automáticamente un sobrecito, ¿sí? Eso es porque en este tipo de aplicaciones nativas, yo, dependiendo del tipo que defina los atributos, puedo interactuar con el dispositivo. Por ejemplo, en este caso podría directamente desde ahí mandar un mail a esa persona. Ahora lo que vamos a ver es los layouts que nosotros habíamos definido en GeneXus, o que automáticamente se habían definido en GeneXus. Quiero que vean que son los mismos que vemos cuando estamos ejecutando la aplicación, ¿sí? En ese caso era el detail del orador, y ahí tenemos la lista, ¿sí? Vean que esos atributos que vemos en el detail son los que se corresponden con lo que vemos en ejecución, ¿sí? Cuando generamos aplicaciones para este tipo de dispositivos, se usan estos layouts, ¿sí? No se usan los forms de las transacciones que nosotros conocemos, sino que cada form que yo voy a usar son los que se generan ahí. Ahora lo que vamos a hacer es un search, una búsqueda dentro de los registros del list. Ahí me muestra entonces el resultado de la búsqueda, y así yo podría continuar trabajando, interactuando con la aplicación. Esto es entonces el primer paso para comenzar a construir lo que es la aplicación. Resumiendo un poco entonces, ¿qué sucedió al aplicar el pattern? Se generaron el list, el detail con sus secciones, para yo poder generar esa estructura de navegación entre los componentes de la aplicación. Se configuraron ciertas propiedades de la transacción, se agregó el Smart Device Generator como generador secundario, y pude directamente ejecutar, en este caso en un emulador, que era lo que yo tenía, y automáticamente GeneXus lo detectó y ejecutó ahí la aplicación. Ustedes se preguntarán qué pasó detrás de todo esto, ¿sí? ¿Qué arquitectura tiene la aplicación? ¿De dónde se tomaron los datos? ¿Por qué yo solamente ejecuté en Android? ¿Qué sucede en el resto de las plataformas? ¿Qué tengo que tener instalado en cada caso? O también cuando termino de desarrollar mi aplicación y la quiero poner en producción, ¿qué necesito saber? ¿En qué tiendas las puedo publicar? Bueno, todo eso en detalle lo van a ver en las próximas charlas, ¿sí? Aquí algunas en esta sala y otras en la sala 2B. En particular la de Pablo, que viene a continuación de esta, va a explicar la arquitectura de este tipo de aplicaciones en detalle. Bien, entonces una vez que aplicamos el pattern, como dijimos, el otro punto a tener en cuenta es la presentación de los datos, ¿sí? Hoy cuando yo ejecutaba veía todos los layouts por default, con todos los atributos que GeneXus había colocado allí, pero muchas veces hay datos que no quiero mostrar, o prefiero mostrarle de otra forma los datos al usuario. Entonces lo que vamos a hacer acá es justamente reacomodar o reubicar un poco esos atributos para que quede un poco mejor la aplicación, para que ya vaya tomando un diseño en particular. Vamos entonces ahora nuevamente con el ejemplo, y ahora lo que hicimos fue agregar la transacción de conferencias, ¿sí? Con todos los datos de la conferencia, con la sala donde se va a dar y con los oradores asociados a esa conferencia. Nuevamente vamos a aplicar el pattern a esa transacción. Y lo que vemos nuevamente es que la estructura que se nos genera para ese pattern es similar a la anterior. Un list, un detail con sus secciones. En este caso se agrega una nueva sección, la sección de speaker, por justamente la relación que tienen las transacciones. Y aquí otra vez
si se fijan, los layouts son similares. Aquí en el layout por defecto me está mostrando todos los atributos de la transacción, pero a mí no me interesa que el usuario vea el ID, ¿sí? Me interesa sí que vea el título de la conferencia como primer dato, luego el abstract, la descripción. Le voy a quitar las etiquetas a esos atributos, ¿sí? Voy a reacomodar un poco, porque recuerden también que en estos dispositivos hay pantallas bastante chicas, ¿sí? Como esta, donde yo no puedo estar mostrando muchos datos porque pueden incluso marear al usuario. Entonces, lo que es bueno es mostrarle la información relevante, ¿sí? Para que el usuario pueda entender bien la pantalla. Aquí entonces estoy mostrando los datos, estoy reubicando en la pantalla los datos, voy a quitar los atributos de la sala. Lo único que voy a dejar de la sala es la imagen de la sala. No sé si vieron en la conferencia de ayer de Nicolás Jodal, que él comentaba que es muy importante usar imágenes para que el usuario entienda mucho más gráficamente, ¿sí? Este tipo de aplicaciones. Entonces, agrego la imagen de la sala en vez de un texto, agrego la fecha y la hora. Aquí, como definí 3 columnas para esos atributos, para el resto de los atributos lo que tengo que hacer es decir que van a ocupar también las 3 columnas, ¿sí? Y esto lo configuro con la propiedad callSpan, ¿sí? Esto es parecido a un editor HTML, si se quiere, ¿sí? La forma de configurar este tipo de propiedades. Una vez entonces que reacomodé un poco los atributos, voy a hacer lo mismo con la transacción de oradores. Acá en realidad se está aplicando el pattern para la transacción de conferencia, y acá si ven yo también reubiqué un poco los atributos de la transacción de oradores, poniendo la foto al principio, el nombre, el mail al costado. Y una vez que el pattern quedó aplicado también para la transacción de conferencias, lo que tengo que hacer es agregarla a mi dashboard, ¿sí? ¿Qué otra cosa también puedo hacer? Es el dashboard, en vez de verlo como una lista, como lo estaba viendo, lo quiero ver de otra forma, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Lo que también en las opciones del dashboard lo que vamos a hacer es agregar imágenes. Nuevamente vamos a trabajar con imágenes para que cada ítem se vea como una imagen. Aquí seleccionamos una para las conferencias y vamos a seleccionar otra para los oradores. Entonces, cuando yo ejecuto, lo primero que voy a ver son las imágenes con las opciones de ese menú. Y como les decía, voy a configurar una propiedad del dashboard, ¿sí? Para poder visualizarlo en forma de tab y no de lista, como me había quedado al principio. Para ir armando un poco lo que es esa presentación de los datos, de forma que vaya quedando mejor para el usuario. Si aquí ven entonces en ejecución, el dashboard me quedó como 2 tabs abajo con cada una de las opciones y con las imágenes que yo había definido. Estoy visualizando nuevamente la lista de oradores. Si ingreso al dato de un orador, ahora veo reacomodados los atributos como había hecho en el layout. Vamos entonces a GeneXus a ver cómo era que yo había definido esos atributos, ¿sí? Ahora me aparece un nuevo tab, que es el tab de conferencias. Eso es por la relación que tienen esas 2 transacciones. Ahí entonces voy a la información de la conferencia. Incluso puedo seleccionar esa conferencia, voy al detalle de esa conferencia, que nuevamente el layout está modificado según los cambios que yo había hecho en el propio layout. Y así entonces voy pensando en cómo ir armando mis pantallas, ¿sí? Una cosa que ustedes ven es que ahí la lista de conferencias aparece toda la lista sin ningún orden en particular, o sea, en realidad está ordenada por defecto por el título de la conferencia, ¿sí? Pero también una cosa que podríamos hacer, ahí estamos viendo un poco cómo se corresponde lo que hemos hecho en GeneXus con lo que vemos en ejecución. Lo que les comentaba de las conferencias es que vemos la lista de conferencias sin ninguna agrupación en particular, solamente ordenadas por su título, ¿sí? Algo que también ayuda a la presentación de los datos es que el usuario vea ya directamente la información agrupada, ¿sí? De cierta forma para que le sea más fácil encontrar lo que está buscando, ¿sí? Vamos a ver primero un poco con respecto a los layouts que les decía. Yo en este caso modifiqué los layouts por defecto que GeneXus me mostraba. Pero como les decía antes, tenemos diferentes dispositivos con diferentes pantallas de diferente tamaño, algunas de diferente orientación. Puedo ver un iPad en forma landscape o en forma portrait,
y dependiendo de eso puedo tener layouts diferentes, que de hecho es lo recomendable, tener un layout para cada uno de los dispositivos que yo voy a trabajar. Entonces, GeneXus lo que me provee es una serie de layouts, ¿sí? Yo puedo elegir, tengo que elegir qué layout voy a hacer y en cada uno de ellos reacomodar mis datos, ¿sí? Solamente en realidad la presentación de los datos, porque toda la lógica que hay atrás no se tiene que volver a escribir. Es solamente para que, dependiendo de la pantalla donde yo lo voy a ejecutar, se adapte a lo que es en ese dispositivo. Entonces puedo definir layouts por plataforma, lo puedo definir por orientación, como les decía, o los puedo definir dependiendo si es un layout de visualización o un layout de edición de datos. Perdón. Bien, entonces hoy les comentaba que la información de las conferencias la veía ordenada por defecto, ¿sí? Por su título. Voy entonces a agregar ahora, ¿sí? un orden, pero voy a agrupar la información por ese orden. En este caso lo que voy a hacer es agregar un nuevo orden en el layout. Voy a decir que ese orden va a ser por la fecha de la conferencia. Voy a elegir el atributo entonces Conference Date y voy a decir que voy a agrupar por ese atributo. Para eso lo único que tengo que hacer es configurar la propiedad Group By, ¿sí? De ese orden en True, ¿sí? Hasta ahora fíjense que yo lo único que hice con todo lo que estuve modificando fue configurar propiedades. No tuve que escribir código hasta ahora para los cambios que yo tenía que hacer. Una vez entonces que pude definir ese orden, en ejecución, lo que va a suceder es que cuando yo quiera visualizar la información de las conferencias o la lista de las conferencias, voy a poder elegir si lo quiero por título o lo quiero por día, ¿sí? Ahí en la opción de menú, Filters, me va a aparecer los órdenes que yo definí. Por defecto está ordenado por título, ahí ven, está seleccionado Title. Y si yo elijo, entonces puedo elegir por qué atributo ordenar esa información, ¿sí? Eso es porque, como les decía, tengo definido un orden, ¿sí? Ahí en GeneXus. Ahora voy a elegir que entonces quiero ver por día las conferencias. Y entonces ahí las voy a empezar a ver agrupadas, ¿sí? Para cada día voy a ver las conferencias de ese día. Eso fue, como les decía, por configurar la propiedad Group By, ¿sí? Entonces, si ven hasta ahora, ha cambiado bastante cómo tenía yo al principio los datos y cómo los estoy ya visualizando ahora. Que sin modificar nada del diseño, ¿verdad? O sea, solamente la presentación de los datos, agrupar datos, mostrar un tab, y así podemos continuar trabajando, podemos agregar controles, podemos agregar diseños, un tema, por supuesto, ¿sí? Para cambiar un poco lo que es la estética y el diseño de la aplicación. Entonces, resumiendo un poco, con respecto a la presentación de los datos, lo que hicimos fue reubicar los atributos en la pantalla, elegir órdenes o filtros o definir nuevos órdenes, agrupar la información. Lo otro importante es el tema del diseño, como les decía, que en este caso, o sea, en esta conferencia no lo vamos a ver porque hay una conferencia específica que habla sobre el tema. Sí, hoy, 10:30, en esta sala, Úrsula Bartram y Marianne Harrikiri van a mostrar cómo diseñar las aplicaciones o qué cosas tener en cuenta para diseñar las aplicaciones para Smart Devices. Bien, y entonces el último punto que les mencionaba era ver un poco la interacción de la aplicación, ¿sí? Cuando hablamos de interacción, en realidad estamos hablando de interacción con el usuario final, ya sea por la ejecución de alguna acción, por llamar a un objeto, por procesar algún dato, ¿sí? Que eso lo podemos también definir en GeneXus, más allá de las acciones por defecto que GeneXus nos ofrece, podemos definir nuestras propias acciones. Y las otras acciones son con el dispositivo, cómo interactuamos con el dispositivo, con la propia aplicación, ¿sí? Yo les mostraba hoy que cuando ingresaba un mail, automáticamente la aplicación me permitía mandar un mail desde ahí, o podría, si fuera un tipo teléfono, hacer una llamada, ¿sí? O agregar un contacto a la lista de contactos. Entonces, toda esa interacción que la propia aplicación tiene con el dispositivo, automáticamente, ¿sí? Se genera por estar generando aplicaciones nativas para esos dispositivos. Este punto tampoco me voy a detener porque hay charlas específicas sobre el tema. En particular, Franklin y Javier van a hablar de eso, ¿sí? Javier con todo el tema de lo que es geolocalización y posicionamiento. Así que ahí van a ver en profundidad cómo manejar este tipo de interacción que yo les mencionaba. Bien,
Entonces, para mostrarles un poco, yo les fui mostrando paso por paso cómo fui modificando un poco la aplicación esta del encuentro, ¿no? Aplicando el pattern, presentando un poco mejor los atributos, y yo seguí trabajando un poco más en la aplicación hasta que llegué a... No está terminada, por supuesto, porque era para preparar un poco la demo, y era para mostrarles un poco qué cosas se podían hacer. Recién en el comienzo, ¿sí?, del desarrollo de la aplicación, porque no es que hemos terminado. Pero por lo menos mostrarles un poquito cómo entonces la aplicación un poco más avanzada, qué otras cosas podemos hacer en la aplicación. Le voy a pedir entonces a Fernando a ver si me habilita. A ver, ¿se ve bien ahí? Ahí está. Vean entonces que ahora la misma aplicación que estábamos viendo hoy tiene pocos cambios, ¿sí? O sea, lo único que hice fue agregarle un background, que ahí lo ven blanco, ¿sí? Le agregué un background blanco a lo que es las listas. Ahí vemos nuevamente la información de los oradores. Tiene acá una opción que dice info, que lo que me hace es una acción que definí yo para poder llamar a un panel, ¿sí? Como les decía, es un panel que puedo visualizar datos, puedo ingresar datos. En este caso me está mostrando lo que es la biografía del orador. Tiene arriba, ¿sí?, una parte fija donde agregué un logo de la aplicación. Bueno, agregué más tabs, ¿sí? Un tab para ver la información de las salas, de los hoteles, ¿sí? Y así puedo continuar trabajando. Si se fijan, no tiene muchos más cambios de lo que le mostré al final, ¿sí? Pero por supuesto que hay que continuar, hay que agregarle diseño. Yo solamente le agregué un background a las listas, pero por ejemplo, si ingreso la información de un orador, vean que tiene fondo negro todavía, o sea, me falta seguir trabajando. Acá nuevamente voy a las conferencias. El fondo negro no se ve muy bien, me parece que queda mejor para ver aquí de fondo blanco. Y vean cómo esa misma aplicación entonces la puedo ver en el iPad. Vean que acá en el iPad lo que estoy viendo en realidad es una lista, ¿sí? Una lista con el dashboard. Nuevamente voy a acceder a la información de los oradores, ¿sí? Otra vez al detalle y así, ¿no? En este caso, el layout, como les decía, no lo he modificado para el iPad, pero la idea es justamente que es para aprovechar el tamaño de lo que es el iPad, podría, ¿sí?, aprovechar el tamaño y reubicar la información de otra forma. Esto es como se ve una aplicación bastante simple y default en este tipo de aplicaciones, pero para ir probando podemos ir teniendo idea de cómo va quedando en estos dispositivos. Bueno, esto es más o menos todo lo que les quería contar, que es cómo hacer para comenzar a trabajar con este tipo de aplicaciones, ¿sí? Ya ven que es bastante simple en realidad el comienzo de la aplicación. Como les decía al principio, ¿no? La idea es mostrarle un poco cuán fácil y cuán potente es la versión nueva de GeneXus para este tipo de aplicaciones. Entonces, resumiendo un poco, creo que la facilidad y la potencia que yo les mencionaba al principio realmente está dada por GeneXus X Evolution 2 con el generador para Smart Devices. Lo que me gustaría es que sus ideas, ¿sí?, las puedan concretar con esta versión, que prueben la versión, a ver qué les parece, y que sean exitosos con las aplicaciones que construyan. Muchas gracias.